Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Entonces, empezando con la primera pregunta, consideraría que de los primeros síntomas es importante valorar una tristeza que es más continua en el tiempo que la tristeza común. Eh, Diferentes categorías dan un tiempo de 2 semanas. Y en niños y en adolescentes esa tristeza puede tener unas características distintas eh, que lo que veríamos en un adulto. Eh, Se puede acompañar de una dificultad importante para controlar ciertas emociones, una queja constante o continua de dolores en el cuerpo, dolor de cabeza continuo, dolores estomacales continuos, eh, dolores, dolores y dolores gastrointestinales, diarreas continuas, problemas de migraña continuos, y entre más chico puede empezar con esos síntomas, más comúnmente también alteraciones en la continencia de esfínteres, ya sea urinario, ya sea fecal, puede ser también un signo cuando ya tenían control, o alteraciones en el desarrollo, como cuando ya se supondría que deberían estar empezando a articular palabras, nombrando cosas, no lo logran. Por eso es tan importante el seguimiento con pediatría para valorar que estas metas de desarrollo psicomotor se estén cumpliendo, como otros signos, sobre todo en niños. Bueno, una baja de rendimiento escolar también puede ser un signo de alarma. Y, y entre más van creciendo, eh, hacia la adolescencia o antes, cuando ya han logrado un desarrollo mayor, se puede empezar a ver alteraciones de la conducta más frecuentemente, que las llamamos alteraciones también disruptivas sociales, como pueden ser no seguimiento de normas de manera continua. Acuérdense lo que les decía, más de 2 semanas, comportamientos oposicionistas hacia el adulto frecuentemente, lastimar a los compañeros, conductas de matoneo o maltrato escolar, ya sea ellos hacia sus compañeros o imposibilidad de defenderse de comportamientos de sus compañeros o de adultos hacia ellos. Eh, Pueden ser también un síntoma de alarma. Eh, Cada vez más frecuente las conductas de corte, de autolesión, puede ser también un signo de alarma para depresión o para la complicación de algo más. También puede ser un síntoma para tener en cuenta. Las conductas de consumo de sustancias pueden ser también un equivalente depresivo, lo llamamos. Eh, Conductas de fuga del hogar, de ya no cumplir las reglas que antes cumplían, fugas del colegio. A medida que van creciendo, eh, esto se va viendo más frecuente. Para hacer un resumen, quisiera decir, en niños el síntoma principal van a ser como las alteraciones en su cuerpo, de síntomas con su cuerpo, mientras que en adolescentes lo más común que vamos a ver
son alteraciones del comportamiento, ¿sí? Del comportamiento poniéndose en riesgo. Sí, es eso lo que considero en grande que deberían estar atentos los papás para buscar ayuda, para estar atentos a la situación, hablar con ellos, no dejarlos solos. Creo que es clave. Bueno, esa pregunta son dos. Voy a empezar con la primera parte. Entonces, ¿qué contribuye para la aparición de un trastorno depresivo en niños o en adolescentes? ¿Sí? Cuando hablamos de niño, hablamos de los 2 años, ¿sí? A los 10 años. Y de los 10 a los 17, a los 18, vamos a hablar de adolescente. Bueno, entonces, ¿qué contribuye a la aparición en niños y en adolescentes de un trastorno depresivo? Los estudios son amplios, hay causas que son más biológicas y hay causas que son más sociales, ¿sí? Entonces, empecemos por lo biológico. Cuando hablo de lo biológico, hablo de causas médicas en sí. Y cuando hablo de causas sociales, hablo de el medio, ¿no? Y a veces cuando se mezclan las dos, es cuando más se pueden presentar este tipo y de trastornos y a veces con mayor intensidad. Entonces, cuando estamos hablando de causas biológicas, ¿sí? Tendríamos que hablar de las alteraciones hormonales, de las más grandes, los problemas de tiroides, ¿sí? Por eso un estudio serio de un cuadro depresivo tiene que acompañarse, de una primera vez tiene que acompañarse de exámenes de laboratorio, un cuadro de tiroides, y otro examen que sería importante hacer es un cuadro hemático para ver causas, por ejemplo, tipo anemia, ¿sí? Cuando ya se acompaña de otros factores, por ejemplo, dificultades para dormir, un polisomnograma podría ser una opción, ¿sí? Entonces acá ya estamos hablando de 3 causas biológicas que podrían ser problemas de la tiroides, hipo o hipertiroidismo. Estamos hablando de anemia. La desnutrición también puede ser una causa. Y estamos hablando también de problemas del sueño, que pues, nos podría dar para otra entrevista, ¿sí? Entonces ya ahí estamos hablando de causas biológicas. Ya cuando hablamos de causas sociales, que a veces se mezclan las dos, eh, y estamos hablando, por ejemplo, de antecedentes familiares, ¿sí? Depresión en familiares importantes para el menor, aumenta el riesgo para depresión, eh, ausencia de figuras de cuidado es otra muy grande, catástrofes como la que vivimos recientemente y más conocida por todos, el COVID, catástrofes naturales. En México, por ejemplo, si las situaciones de huracanes, cosas de estas que pueden poner en riesgo el cuidado del niño, ¿sí? Violencia como una causa también grande en países de Latinoamérica. Estamos hablando de causa. También no solo violencia, como decir, violencia sistémica, sino violencia en el entorno escolar.
como una causa importante de depresión. Eh, Falta de oportunidades académicas y sociales para desenvolverse. También un factor importante, violencia intrafamiliar, factor importante, antecedentes de depresión en hermanos, también un factor importante, pérdidas importantes de alguna figura nuclear. Cuando hablo de figura nuclear, hablo de una figura de importancia, de importancia en la crianza del menor, ya sea, pues, en casos, cuando hablamos de familias normativas, del papá, de la mamá, pero sí, de una figura nuclear, cada vez más importante la figura de los abuelos, a veces, que son los que hacen el cuidado principal del menor. Entonces, la muerte de estos o la enfermedad también, una causa importante. Eh, y sí, falta de apoyo en general. Un niño y un adolescente, pues, es importante el apoyo. Eh, esas como causas, y cuando se nos mezclan las dos, pues a veces puede ser un poquito más complejo el tratamiento, pero se puede hacer, ¿no? Y la siguiente pregunta que me hacía será diferenciar una depresión de una tristeza, ¿no? Que creo que ya la respondí un poquito en la primera pregunta, pero para fortalecer un poquito más la respuesta, diríamos que la continuidad de los síntomas, ¿no? Que duren más de 2 semanas, esa tristeza, ese aislamiento, esa irritabilidad marcada, que comprometa la funcionalidad de la persona. Porque una cosa es sentirse triste, es normal, es una reacción normal del cuerpo frente a alguna situación. Pero ya cuando se vuelve muy continuo, vuelvo a decir, 2 semanas, o compromete la funcionalidad de la persona para hacer sus tareas, para hacer las cosas que debería hacer dentro de la edad de esta persona, ¿sí? No, deberías lavar todos los platos de la casa. No, dentro de la funcionalidad estaría más bien con el colegio, que empieza a faltar al colegio, que no haga sus tareas que debería estar haciendo académicas, que no esté cumpliendo con ciertas responsabilidades del hogar cuando antes cumplía. O sea, cuando hay una alteración de su funcionalidad, también podríamos estar sospechando de la depresión. Cuando hay un compromiso ya corporal, empieza a haber un descuido continuo de la presentación personal de esta persona, empieza a ser irritable todo el tiempo, empieza a comprometer de manera importante lo alimentario, ¿no? Que en niños y adolescentes es tan importante, ¿no? Hay un compromiso alimentario de no comer, ¿no? Falta de comer, ¿no? Ya si hacemos otra charla, por ejemplo, de ansiedad, vamos a ver cómo de pronto es distinto, ¿no? Pero esa falta de comer también puede ser un signo de alarma. Cuando hay alteraciones en el crecimiento, en el peso de la persona, sobre todo a la baja, eh, todos estos pueden ser signos de que ya no estamos frente a una tristeza, sino estamos frente a una depresión. Eh, Cuando empieza a aislarse socialmente de manera muy marcada, ¿no? No solo la funcionalidad académica, la funcionalidad social, la funcionalidad familiar. Eso nos hace pensar que podríamos estar frente a una depresión y no frente a un cuadro de tristeza, que normalmente en un cuadro de tristeza solo estaría el afecto triste de manera reactiva a una situación. Otra cosa importante, cuando es una depresión, a veces no encontramos la causa de esa tristeza, es continua, mientras que de pronto cuando está la persona triste,
podemos encontrar una causa o algo reactivo a eso, ¿no? Creo que también es una manera de diferenciarlas, pero claro, hay que hacer es una valoración completa de todo lo que les acabo de comentar, también para poderlos diferenciar de, de una mejor forma. eh, creo que eso es clave. Bueno, muy bien. Entonces, esa es una pregunta también muy importante. ¿Por qué? Porque el entorno es la principal fuente de apoyo de un niño y es una fuente de apoyo auxiliar para el adolescente, ¿sí? Entonces, y sobre todo una fuente de apoyo que debería ser segura para tanto para el niño como para el adolescente. Entonces, cuando hablamos del colegio, un ambiente escolar seguro, donde se puedan hablar las cosas, donde no existan situaciones de bullying como matoneo, donde no exista maltrato, donde hay las posibilidades para el aprendizaje, donde hay la posibilidad de incentivar un plan de vida. Eso es clave, ¿no? Ir incentivando un plan de vida para la persona. Eh, genera un factor protector para disminuir el riesgo de la aparición de una depresión. Una donde se apoya el grupo entre sí, pero también los profesores apoyan a los niños y los profesores se sienten apoyados en el entorno, ¿sí? Para que pues sea como una cadena donde todos están apoyados, ¿no? Porque ser profesor no es para nada fácil. Entonces, en un ambiente de esas maneras puede ser un factor protector, ¿sí? Cuando no se cumplen estas características, cuando hay hostilidad en el aprendizaje, cuando lo que más importa son las notas y no la parte del desempeño social, cuando no detectamos a tiempo en el colegio alguna alteración en el desarrollo, en el aprendizaje, en las capacidades biológicas, un problema de vista, por ejemplo, un problema de lenguaje, ¿no? Todas, y no hacemos la remisión correspondiente para las ayudas en salud que necesite ese niño, pues no vamos a esperar que el niño nos lo diga. Muchas veces el niño va a sentir que es extraño hablar, que es extraño decir esto. Obviamente tenemos que fomentar que el niño pueda lograr hablar esto, pero el adulto también tiene que estar muy pendiente de esto. Cuando sucede eso o cuando hay situaciones de matoneo escolar, de maltrato, de violencia, de intermitencia en la posibilidad de ir al colegio. ¿Mm? Y el colegio no levanta una alarma de, mire, esto está pasando, qué es lo que está sucediendo, pues puede generar en el niño una cierta desesperanza que no está bien, no importa si está mal, están atentos de él y puede generar un aumento de riesgo de cuadros afectivos dentro del entorno escolar, que obviamente pues no solo son en el entorno escolar, sino en el funcionamiento global del niño o del adolescente. Entonces, y también una cultura de trabajar en la importancia de la salud mental, ¿no? Creo que cuando no hay entornos así, pues puede generar una problemática. Ahora, ya hablamos del colegio, vamos a hablar un poquito de la familia. Ambientes donde exista problemas o situaciones de salud mental no tratados puede ser un factor
puede ser un factor de riesgo importante. La ausencia paterna o materna, o no necesariamente como de las figuras paterna o materna, de la figura como tal, ¿no? De una figura que ponga límites, que dé cariño, que dé contención, eh, pues puede ser un factor de riesgo importante, y entre más temprano sea esto, pues puede tener consecuencias más devastadoras, ¿no? No, en ese caso, claro, no estoy hablando del papá o de la mamá biológica, pero, sino que alguien que cumpla esa función, sin decir que obviamente si es papá y mamá, pues excelente, ¿no? Pero sí, sobre todo que alguien que no cumpla esa función, pues puede ser un factor de riesgo importante. La falta de expresividad frente a los problemas o frente a las situaciones, o la excesividad de respuesta, ¿no? De una manera demasiado intensa, o que no exista, los dos son factores de riesgo para aparición de cuadros depresivos, ¿sí? Eso también es importante, sobre todo que ocurra la mayor parte del tiempo, ¿no? Eh, las situaciones, entonces en hiperexpresividad estamos hablando de la violencia, en hipoexpresividad estamos hablando de la falta o ausencia de las personas o no respuesta frente a los problemas, sobre todo en los adultos, hacia el niño, hacia el adolescente, los problemas en el hogar de falta de recursos, de situaciones de falta en las necesidades básicas de las personas, los problemas de consumo de sustancias, todo esto pues empiezan a ser factores de riesgo importantes también para la aparición de depresión, y eso también en la familia, eh, o también antecedentes de hermanos con depresión no tratada, importante, o la falta de recursos para cumplir apoyos en el ciclo vital, un deporte, una posibilidad de ir al colegio, una posibilidad de diversión sana que le permite ir construyendo un plan de vida a ese niño, a ese adolescente, pues van a generar un riesgo importante para la depresión. Pautas de crianza claras, de acompañamiento, de oportunidad, de recursos donde no es no ponerle límite al niño o al adolescente, es ponerle el límite, pero de una manera clara, sin groserías, sin el castigo físico, ¿no? Son claves para que vaya a haber un modelamiento de conducta de resolución de problemas de manera tranquila, pero teniendo las herramientas para poderlo hacer. Es clave, eh, y sobre todo pues el acompañamiento es clave, y no un acompañamiento como, bueno, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto, ¿no? Un poquito esos tipos de acompañamientos de interés que hacen que el niño entonces diga como, ah, bueno, entonces no puedo mostrar mis verdaderos problemas porque si los muestro mis papás no van a estar ahí, entonces lo guardo para mí. Creo que eso es clave, importante, y sobre todo trabajar mucho en la diversión del niño, no solo porque de pronto a veces puede, por estar tan ocupados en que tenga un alto nivel académico, se nos olvida pues que es importante que también tenga sus espacios de diversión, de comunicación con otros, de generar habilidades verbales para comentar lo que le sucede, no solo habilidades verbales, sino creativas, de dibujo, ¿no?
de lectura, entonces ya si al frente llega algún problema y no tiene cómo hablar de esto, cómo comunicarlo, y puede generar una tristeza o una irritabilidad importante, que esto después pueda culminar en una depresión, habiendo otros factores, ¿no? Entonces, creo que es clave tanto la parte escolar como la parte familiar, por lo que te comento. Bueno, podemos tomar las redes sociales y la tecnología de dos formas. De una forma de protección y de alertamiento sobre riesgos, de socialización, pero cuando son acompañadas por un adulto, sobre todo, y aprobadas por un adulto, ¿sí? Porque si no es así, pues aumenta un riesgo importante de que las redes sociales se vuelvan una manera de expresar, pero que no reciban el apoyo en ese lugar, ¿sí? Y pueden tener acceso a información que no es para la edad de la persona, y eso pueda aumentar el riesgo de acceso a maneras de autolesión o a maneras de, de hacerse daño, con riesgo importante para el bienestar de la persona. Todo lo que es tecnología, bien usado, acompañado por un adulto, es importante y puede ser un factor protector. El problema es cuando le damos un mal uso o, por ejemplo, también se pueden volver sociedades donde se promulgue el maltrato. Me explico. Situaciones donde hay bullying o matoneo en el colegio termina acompañándose de bullying y matoneo a través de las redes sociales. Entonces, si no hay un acompañamiento de un adulto que ponga un límite, pues se vuelven un factor de riesgo importante, pero también bien usadas pueden ser un factor donde el menor se puede comunicar, buscar ayuda, ¿no? Pero siempre con la prevención y con la mirada de un adulto. Pero no creo que la solución, y creo que es algo que se está hablando, sea satanizar las redes sociales y decir, no, es lo más malo que existe, o el celular es lo más malo que existe. Lo que sí consideramos es que no un niño, por ejemplo, de 6, 7, 8, 9 años no debería estar teniendo un acceso a un celular o a una red social solo, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. Esas son edades para estar construyendo otra cosa, para estar dibujando, para estar logrando leer, para lograr socializar de una manera más física, ¿sí? Con más compañía cercana, ¿sí? Y más o menos a los 16 podría empezar a tener un contacto más cercano, pero siempre monitorizado por un adulto y muy cercano, ¿no? Pero lo que yo recomendaría también mucho es que sea una discusión hablada, porque la prohibición directa a veces, y más cuando no hay confianza mucho entre padres e hijos, puede pasar, o la figura que está creando al chico, puede pasar que aparezcan figuras de engaño donde, donde la persona siga teniendo una red social o tenga acceso al celular de cualquier forma y de cualquier manera. También yo creo que se deben hacer campañas de prevención de uso
desmesurado, de uso continuo de celulares, de redes sociales, para así ayudar que socialmente se protejan a los niños, porque si socialmente a unos niños no se les hace intervención y pueden usar como quieran sus redes sociales, su celular, lo que sea, y a otros no se les deja, van a haber ciertos niños con ciertas características que van a querer usarlos, que van a querer, entonces, si se hacen programas de reglas claras para toda la población, es más probable que el uso desmesurado de esto no ocurra, ¿sí? Entonces, y más cuando hay tanto aprendizaje, sobre todo después de los 6 años de edad, aprendizaje por modelos de otros niños, de otro adolescente, eh, pues si no hay reglas claras, lo más frecuente es que se puedan coger estas conductas de otros niños, de otros adolescentes, donde no hay reglas claras con respecto al uso de la tecnología. Entonces sí, creo que es clave eso, y creo que es clave enseñar a los niños y a los adolescentes que no dejarse llevar por esta información que aparece, y que no debería tener contacto cualquier tipo de información. Eh, entonces, sí puede ser un factor de riesgo, pero no quiero dejar que los adultos piensen que esa es la causa principal de la depresión. Como estamos hablando, hay causas mucho más claras, mucho más importantes que la aparición de tecnología, pero sí es un factor que puede empeorar, o de alguna manera bien usado puede ayudar a proteger, que empeore un cuadro depresivo, o, eh, o que se empeore en casos donde hay un acceso ilimitado a lo que no deberían estar viendo niños o adolescentes, ¿sí? Pero también puede ser un factor de búsqueda de ayuda, atención más cercana, ¿no? Hay páginas importantes donde pueden conseguir información. Hay una en México muy importante que se llama Mentalizarte, que la uso y es mexicana. Hay otras acá en Colombia también muy interesantes. Entonces sí, puede ser o un factor protector bien usado, o un factor de riesgo mal usado, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí va la solución con respecto a un uso moderado, pero no satanizar el uso, porque puede ser también muy contraproducente en el sentido de que también es un medio de comunicación donde pueden conseguir un apoyo tanto padres como hijos, pero pues bien acompañado. Bueno, muy bien. Esa creo que es una pregunta muy importante. Con respecto al tratamiento, depende, ¿sí? Depende mucho de qué grado de depresión se encuentre el menor, ¿sí? Cuando hay una depresión donde está entrando apenas al cuadro depresivo, no lleva mucho tiempo, solo hay una cantidad limitada de síntomas, hablamos más o menos de 3 síntomas, por ejemplo, una tristeza que no es del todo continua, una irritabilidad que no es del todo continua, de pronto un dolor de cabeza que ya lo han visto otros profesionales, han descartado algunas otras causas, y de pronto hay una causa clara, o una situación puntual en el hogar, en el colegio, que está de pronto ayudando a generar estos síntomas. Las intervenciones puntuales como psicoterapia nos pueden ayudar,
sin necesidad de medicación, ¿sí? Pero ya cuando estamos en cuadros que de pronto llevan más tiempo, ¿sí? Lleva un año, 6 meses, tenemos factores claros de riesgo para el bienestar del paciente, como por ejemplo puede ser un intento suicida, como puede ser, por ejemplo, una disminución del rendimiento académico completa, donde hay una probabilidad que pierda un año escolar y con eso baje más el autoestima de la persona. Cuando hay un riesgo, cuando hay conductas de riesgo como golpes a sus compañeros, ya una situación que se sale de las manos completamente y necesitamos una respuesta más rápida, pues sí, los antidepresivos se vuelven una opción a usar, eh, sobre todo para empezar un tratamiento, ¿sí? Eh, los antidepresivos no funcionan de manera inmediata. Las dosis, sobre todo cuando el paciente pesa menos de 30 kilogramos, sobre todo cuando, bueno, normalmente antes de los 5 años no usamos medicamentos, sería algo muy puntual y algo, pero normalmente no los usamos. Eh, de tener en esos momentos de pronto ahí haríamos ajustes muy específicos y muy claros en el uso y tendríamos que estar mucho más atentos, pero tampoco hay como que decir que hay que, vuelvo a usar la palabra, hay que satanizar el uso de medicamentos. Los medicamentos pueden ser una figura de apoyo en un momento dado, sobre todo cuando el cuadro lleva mucho tiempo, está muy intenso, como les venía diciendo. En esos momentos, eh, entre más rápido hagamos las intervenciones, es menos probable que este paciente termine con más medicamentos. Puede ser más, eh, pues puede ser que termine con menos medicamentos si se hace un tratamiento más rápido y que pues tenemos que dejar claro esto, o sea, que una intervención más pronta puede hacer que no sea necesario el uso tan prolongado de la medicación o de otras complicaciones asociadas, pero sí, tienen que ser valoraciones muy serias, muy completas, que le aporten tanto seguridad a las familias como al paciente de lo que está tomando, de lo que y de por qué se está tomando esa decisión. Para eso es clave también que la persona que esté formulando el medicamento eh, pueda tener tiempo para explicar por qué se usa, ¿no? ¿Por qué, no? Porque sí se está viendo que una falta de explicación clara de por qué estamos usando ese medicamento genera muchas veces que el paciente no cumpla con el tiempo de toma de medicación, que para un cuadro depresivo muchas veces menos de 6 meses no va a o va a tener una respuesta, pero se va a perder. Entonces, más o menos el tratamiento mínimo son 6 meses con seguimientos claves por un médico y por todo el grupo, y a un año el tratamiento, ¿no? Porque un mes, pues seguramente puede generar cierto cambio, pero no son medicamentos que funcionan bajo concentración, no son medicamentos los antidepresivos no van a generar una dependencia, lo que puede es que obviamente si no se acaba el tratamiento, genere que, no, si no se ha completado, genere
otra vez una recaída de los síntomas, ¿sí? Y obviamente no es responsable que, que los pacientes salgan con la idea o sus familias que el medicamento lo hace todo. Cuando estamos frente a un cuadro depresivo, ya sea leve o ya sea más moderado o severo, la psicoterapia es clave. El poder hacer una terapia semanal donde se pueda hacer un tratamiento de lo que les está ocurriendo, de lo que está pasando, de habilidades para expresar lo que les ocurre. Todo esto es clave y es lo que se ha visto que mejora más a los pacientes, ¿no? Sobre todo cuando estamos con una depresión mayor a los 3 síntomas que yo les decía al comienzo, pues, pues es clave la psicoterapia también. Y también en la depresión leve es clave la psicoterapia para disminuir pues la probabilidad de usar un antidepresivo, ¿no? Que es la primera línea de manejo para una depresión. Y también, pues también la responsabilidad del médico de hacer un diagnóstico asertivo y claro de lo que está sucediéndole al paciente. Para eso se necesita un tiempo, una historia clínica completa, un tiempo para poder hablar con la familia, con el menor. Es importante y eso también nos va a dar un poquito más de seguridad de que estamos formulando lo que necesita el paciente. Esa creo que es mi respuesta con respecto a lo que me preguntas. Bueno, no, creo que entre más repitamos y más trabajemos ciertas cosas, pues se va a trabajar más en la idea. Eh, entonces, con respecto a eso, creo que se debe trabajar que los padres puedan tener una mente abierta con respecto a los problemas de salud mental y cuando no existe, preguntarles a los padres por qué no existe, ¿sí? ¿Qué temores tienen? ¿Qué temas de salud mental les han ocurrido para que no tengan confianza con respecto a la salud mental, ¿sí? Y eso nos ayuda a comprender al padre y qué es lo que está ocurriendo. Y ahí, entonces, eh, 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 cuando el papá se siente escuchado, muchas veces puede tener más espacio para escuchar a su hijo, ¿sí? Entonces, creo que eso es clave. Eh, Creo que hablar las cosas con calma, dar una idea a la vez, ¿no? A veces por la misma ansiedad que puede dar toda esta situación, los padres tratan de dar muchas ideas a los hijos en corto periodo de tiempo. Creo que me entendiste lo que te estoy diciendo. Eh, Ven, ¿por qué no lo hablamos? No sentir que se le está haciendo un cuestionario al hijo, ¿no? O se le está haciendo como una, sí, se le está interrogando de una manera como hostil o como si estuviéramos haciendo un interrogatorio legal, ¿sí? Sino una charla, una comunicación en el juego, entre más chiquitos de pronto nos pueden hablar más dibujando o jugando, ¿sí? De lo que les está ocurriendo. Eh, y sobre todo, pues abrir el espacio a hablar y no tenerle miedo a hablar de estas situaciones, ¿no? De pronto cuando se le tiene miedo a hablar de estas situaciones, si usted como papá tiene miedo, imagínese su hijo. Entonces va a ser más, ¿no? Entonces creo que poder trabajar en quitarnos el miedo pues el menor va a sentir más confianza,
también importante que los papás estén tranquilos, en buena salud física, en buena salud mental, porque si los hijos ven a sus padres bien, van a tener más tranquilidad de poderles contar algo, ¿sí? Creo que ahí termina siendo eso también muy, muy clave, ¿sí? Creo que es eso y no hacer juicios. Cuando le comenta algo el hijo, no, oye, pero es que de pronto, ¿tú por qué piensas eso con todo lo que tienes? O no, solo las personas tristes pueden ser pueden ser fracasados toda la vida, ¿no? Juicios que pongan como a sentir que está mal estar triste o tener una depresión, genera una mayor culpabilidad en la persona y pues un empeoramiento a veces de los cuadros que se pueden ver. Y con respecto a la reducción del estigma, con respecto a consultar, creo que es una tarea tanto de la sociedad como del personal de salud, ¿no? Creo que es importante entender que ir al psiquiatra no necesariamente va a ser que te hospitalicen o que te pongan un diagnóstico con el que no estás de acuerdo o que te pongan un medicamento y te duerman, ¿no? Eh, ir trabajando como que ir al psiquiatra o buscar ayuda no es una imposición, sino que es algo que te va a ayudar a conseguir que va a ser una ayuda para ver si te podemos ayudar a mejorar tu calidad de vida, ¿sí? Si podemos, ¿no? No es una cosa como impuesta o que nosotros tengamos, sino más bien como un apoyo, ¿sí? En eso, y que no todos los cuadros clínicos son iguales, que nadie te va a encasillar por un diagnóstico, que tú no eres tu diagnóstico, ¿no? Que tú vas más allá de un diagnóstico que te puedan hacer en salud mental. Eh, todo esto, ¿no? Y que también es importante que como sociedad entendamos, sobre todo alguien que no está deprimido, alguien que no está con un cuadro de estos, que no se puede juzgar a una persona que busca ayuda, ¿sí? Porque es que cuando tú juzgas a una persona que busca ayuda, ya estás empezando a aumentar el estigma de esa persona. Entonces, mi llamado sería también a las personas que no tienen un problema o una situación en salud mental, apoyen al que sí la tiene y abran espacios para poder comunicarlo, ¿no? Creo que eso salva vidas y que hay cosas con las que no se puede hacer humor. De pronto, estos humores groseros con respecto a los temas de salud mental o a las personas que buscan ayuda o a las personas que están con una depresión, decirles que están buscando atención o que están o que son unas personas que no pueden con la vida o alguna cosa así, es muy hostil y creo que genera un mayor estigma y una mayor búsqueda de, no, yo no soy eso, entonces no busco ayuda hasta que esté muy malo. A veces no y pueden terminar en situaciones muy graves. Entonces, creo que eso es lo que diría. Una de las situaciones, de las consecuencias que puede haber, porque cuando estamos hablando de consecuencias, tenemos que tener en cuenta que puede que pase, como de pronto si hay factores protectores, como con las preguntas que estábamos haciendo anteriormente, puede que no pase, ¿no? Pero las consecuencias
de una depresión que sigue y sigue en el tiempo y que de pronto no hubo ningún tipo de tratamiento, acompañamiento, no hubo un plan de vida, una ayuda lo suficientemente grande, intensa para poder ayudar a la persona, puede, puede ser, puede ser importante, de las más graves y de pronto de las más conocidas y de pronto de las que más salen como sociedad, pues es los intentos suicidas o el suicidio consumado, ¿no? Esa es una consecuencia gravísima de la depresión y sobre todo de permitir que una depresión pase de una depresión leve a una depresión grave, pues es una de las consecuencias grandes y creo que pues lo vivimos y lo vemos eh, como sociedad, ¿no? Todas estas situaciones de intentos suicidas y suicidios consumados. Ya como otras consecuencias podría ser una disminución de la posibilidad de cumplir un plan de vida, ¿sí? Introducción a poder estar en un ámbito social donde puedan recibir ayuda, donde puedan cumplir sus sueños, sus metas. La depresión aumenta el riesgo de deserción escolar, deserción universitaria, probabilidad de dificultades laborales a largo plazo, un aumento de violencia, ¿no? De violencia o de ser víctima de violencia, ¿no? Las dos pueden estar ahí. Las consecuencias también pueden verse en una disminución de la posibilidad de cumplir con metas a futuro. También, entre más chiquita sea la persona, menor, ¿no? Puede tener riesgos de que la depresión genere una alteración en la posibilidad de ir desarrollando una personalidad, ¿no? Y un aumento del riesgo de trastornos de personalidad, ¿no? Que en niños hablamos más bien y en adolescentes hablamos de aparición de ciertos rasgos de una organización de personalidad, pero en adultos ya hablaríamos a veces de trastornos de personalidad, entonces sí aumenta el riesgo de trastornos de personalidad graves y como, pues sí, personalidad borderline o inestable, trastornos de personalidad antisocial, trastornos de personalidad narcisistas, todo una amplia gama de trastornos de personalidad dependientes, evitativos, ¿no? Obsesivos o analíticos. Todos esos pueden generar también este tipo de trastornos de personalidad que empeoran el pronóstico en el tratamiento de una depresión. Entonces, sí, y sobre todo, pues una dificultad mayor para cumplir a veces objetivos de su vida y un menor disfrute, y con ese menor disfrute un mayor riesgo de pronto de conductas adictivas también, ¿no? Todas estas situaciones de adicciones a largo plazo a sustancias psicoactivas, abuso de juegos del azar, abuso de videojuegos, todas estas cosas pueden presentarse en un cuadro depresivo, eh, también incompetencia para conseguir una pareja o para formar un grupo social, o a veces también conductas de riesgo, ya sea sexuales, ya sea conductas
de riesgo sociales. Todos estos también pueden ser factores a tener en cuenta de empeoramiento y consecuencias de no tratar una depresión, y también pues falta de ingreso a oportunidades tanto académicas como laborales como sociales. Entonces sí, una cosa es una depresión acompañada por alguien y trabajada con alguien, y una cosa es una depresión totalmente solos, ¿no? Entonces, sí, eso hablaría como unas de las tantas consecuencias que puede tener una depresión no tratada, como también puede ser un empeoramiento o aparición de otro tipo de enfermedades, ¿no? De salud, hipertensión, diabetes, ¿no? No digo como causa principal, pero sí un factor de riesgo para que aparezcan este tipo de enfermedades.